Bien, es bastante explícito lo que dice García Cuerva en la misa por un cumpleaños del general Perón, es bastante explícito él. Y le vamos a consultar a Lori Sanata, que es italiano, pero sabe mucho de la Argentina, habla muy bien el español, seguramente debe estar en Bolonia, donde él reside, que nos cuente qué significado le da a esta designación del Papa. ¿Cómo te va, Lori? ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias Seferino por darme la oportunidad de estar con vos. Por favor, vos has escrito varios libros sobre la Argentina y el último tiene un título que muestra todo lo que sabés de la Argentina. El Papa, el peronismo y la fábrica de pobres. El último libro de Loris Sanata. Y es siempre muy interesante una mirada externa, que no sea nuestra, para tratar de entender qué es lo que significa esta designación, en tu opinión. Bueno, primero Seferino, ya que con razón, ¿no? Subrayás que la mía es una mirada externa. Yo soy italiano, vivo en Italia, aunque para mí Argentina es como la segunda casa, digamos así, desde hace por lo menos 30 años. Pero desde afuera es muy llamativo. Yo cuando le hablo a mis colegas o amigos o en familia de un obispo que desde el púlpito hace citas de un presidente, ¿no? O sea, de un político. Y además de un presidente tan divisivo como fue en la historia argentina el general Perón, realmente les cuesta creerlo. O sea, que por lo menos se sepa que no es precisamente la normalidad, que un dirigente eclesiástico tenga una visibilidad política tan abierta. No, uno puede decir que es menos hipócrita porque al otros lo tienen pero no lo dicen. Es que generalmente el mensaje de la iglesia es un mensaje universal, ¿no? Y en el momento en que un arzobispo declara su fe política, inevitablemente aquellos que tienen otra fe política no serán muy felices. No casualmente, bueno, ha pasado mucho tiempo desde cuando la Iglesia evitó meterse en la política. Hay una larga doctrina al respeto y me sorprende mucho que todavía se viole de forma tan abierta esa doctrina. Pero dicho esto, ¿cómo se puede interpretar? Que es tu pregunta, ¿no? Bueno, lo primero que hay que observar es lo estructural. Después veremos lo coyuntural, pero lo estructural es que estamos hablando de un hombre joven que, como dijiste correctamente, o sea, 55 años, que como dijiste correctamente es un bergogliano 100%, en términos intelectuales, doctrinales, pastorales, políticos, o sea, es una prolongación del bergollismo dentro de la Iglesia Católica Argentina de aquí a 20 años. Porque si como todos le deseamos tendrá larga vida en buena salud, bueno, los obispos se retiran a los 75, son 20 años. 20 años en la historia de la Iglesia, en la historia de Argentina, es una época geológica, o sea que verá pasar muchos presidentes, verá pasar muchos parlamentos, verá pasar muchas cosas. O sea que, por un lado, es una actitud muy típica de Papa Bergoglio, que se observa también en el gobierno de la Iglesia Universal. O sea, poner las bases de un eh, reeleccionismo, se diría, si fuera un dirigente elegido, ¿no? O sea, realmente lo dicen todos los analistas aquí en Italia, los vaticanistas, que es un hombre que ejerce el poder de forma muy directa y a veces bastante brutal y hace lo que en inglés se llama spoil system, o sea, pone sus hombres en todos los lugares clave. De manera que hay una prolongación a largo plazo, lo que significa que la iglesia bergogliana, que no es la única iglesia posible, Mm, es una iglesia que tiene una raíz nacional católica y antiliberal. Después, si querés, lo sí, explicamos claro. un poco mejor, pero eso quiere decir que para la iglesia argentina, bueno, se mantendrá este tipo de orientación que no es la única posible, aunque siempre fue la mayoritaria o casi siempre fue la mayoritaria en la iglesia argentina, eh, para mucho tiempo. Pero después hay un tema coyuntural. Mm, Y tal vez a los argentinos sea lo que más les importa, porque bueno, finalmente 20 años, bueno, pensar en 20 años, ¿cuántos mm, pensamos en 20 años?
Pero si pensamos en el corto plazo, el mensaje a mí me parece totalmente claro y conozco suficientemente por estudiarlo tanto al Papa Francisco que no tengo la menor duda que tenga también una visión coyuntural. ¿Cuál es la visión coyuntural? Bueno, el objetivo histórico, no solamente del Papa Bergoglio, sino en general de la tradición nacional católica de la Iglesia Argentina, es conservar lo que yo llamo el mito de la nación católica, o sea, Mm. hacer que toda la vida del país, la vida política e institucional, la vida cultural, la vida social, la vida económica, se mantenga dentro del cauce de la tradición, de las raíces, de la cultura popular. Porque fuera de esas raíces, desde su punto de vista, comienza la antinación, el antipueblo, los cipayos. Ahora, el representante político mayoritario de esta visión, desde el mito de la nación católica, digo mayoritario, no el único, para nada, fue principalmente el peronismo. Durante mucho tiempo el peronismo fue una especie de catolicismo de sustitución y así lo entendían muchos militantes católicos y muchos eclesiásticos. Por eso siempre fueron muchos militantes abiertos del peronismo, porque para ellos el peronismo era simplemente el brazo secular de la nación católica, no era un partido. Ahora, Claro. en un momento en que todos vemos que el peronismo está en crisis, el peronismo ya no es el partido mayoritario en el país. Podrá tener buenas elecciones, otras peores, pero ya su retórica de el pueblo, nosotros somos el pueblo, los otros el antipueblo, la nación, ya no tiene ninguna cabida, está Claro. totalmente fuera de lugar y además Argentina, como todos los otros países, se está secularizando. Ahora, mi impresión, por lo tanto, es que en el momento en que se debilita la pata política de la nación católica, el Papa fortalece su pata originaria, que es la pata eclesiástica. O sea, que vengan gobiernos antinacionales y antipopulares desde la perspectiva del mito nacional católico ya es casi inevitable. Y ya se vio con la actitud del Papa mismo y de la Iglesia Católica con respecto al gobierno de Macri, que podía Claro. gustar o menos, pero la Iglesia Católica le hizo una oposición terrible, terrible, muy fuerte, mucho más de la percepción que han tenido muchos en el momento en que gobernaba. Yo lo he Ahora, estudiado ahora, y Loris, vos no, me estás... termino, perdón, Ceferino, Sí, claro, termino, claro. así Sí, te sí, dejo la sí. palabra y ya fui demasiado largo, pero entiendo que la idea es que quien venga tendrá que ver con una iglesia fuertemente compacta sobre los valores del mito de la nación católica. Tendrá una oposición muy fuerte por ese lado y es una iglesia que tiene base social y sustento social capaz, por un lado, de activar la protesta y del otro lado de contener la protesta. Y este es un arma muy fuerte en manos de la iglesia. Esa es mi impresión, mi análisis. Perdón que te interrumpí. No, por favor, te quería subrayar lo importante de esto que estabas diciendo en cuanto a la coyuntura, porque viste que nosotros 20 años, como vos decís, es un montón de tiempo, Así es. especialmente en esta situación coyuntural y de crisis económica y demás. Ahora, entonces, eso quiere decir que mientras todos estamos viendo que el peronismo probablemente pierda las elecciones, lo cual no se sabe porque puede pasar muchas cosas. Mientras el peronismo se debilita relativamente, se fortalece la pata eclesiástica de esta visión de la Argentina como una nación católica. Y eso, ¿no te parece? Se crea una asimetría muy fuerte respecto de la política, porque en términos directos, si hay un gobierno de la oposición, la principal oposición a ese gobierno nuevo parece que va a surgir del púlpito de la iglesia. Y eso es muy complicado. Es muy complicado, muy insano y muy peligroso desde mi punto de vista. Y explico por qué. Pero comenzando por una pequeña cita. Mm. En la principal biografía traducida en todo el mundo de Bergoglio, escrita por un estudioso británico, Austin Ivereigh, que ha estudiado mucho también la iglesia argentina, ¿no?
en un momento de forma muy sorprendente por un británico que viene de un país donde sí hay unión entre el Estado y la Iglesia, pero es un país extraordinariamente secularizado como Gran Bretaña, donde se habla de la Iglesia argentina y de la actitud de Bergoglio como aquellos que defienden al pueblo, a los pobres, frente al Estado. O sea, es como la República de los Españoles y la República de los Indios, ¿no? Por un Mm. lado, las instituciones republicanas y por el otro, la Iglesia que se pone afuera y encima de las instituciones republicanas. Ahora, suena lindo, pero si uno lo piensa es terrible para un sistema democrático tener una fuerza, además del arraigo de la Iglesia Católica, que debería ser una institución no directamente política, económica y social, ¿no? Porque finalmente se puede ser católico, pero sin tener una opinión unívoca sobre la mejor economía, la mejor sociedad, la mejor política. Esto pasa en toda la democracia del mundo, ¿no? Los católicos votan diferentes partidos. En cambio aquí no, hay una iglesia que se pone por arriba, que es casi un juez, ¿no? Y por otra parte lo vemos todos los 25 de mayo, el Te Deum, las instituciones eclesiásticas que juzgan las instituciones republicanas, pero las instituciones eclesiásticas no son responsables en sentido político, no van a elecciones, nadie juzgará sus propuestas, sus recetas, o sea, tienen un extraordinario poder de veto. Entonces, quiero hacer una reforma del mercado laboral y la iglesia puede obstaculizarlo mucho. Quiero hacer una reforma de la educación pública y la escuela, la iglesia puede a través de su influencia en los sindicatos poner trabas muy fuertes. Quiero hacer un ajuste fiscal porque en la Argentina la deuda pública es la mayor causa de la inflación y la inflación es la mayor causa de pobreza. Bueno, cuando vas a recortar el gasto público y la iglesia moviliza sus huestes para remar en contra. Pero finalmente después todo esto no es juzgado por el electorado, la iglesia no Claro. va a votar. Y esto facilitó mucho, 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 mucho en la Argentina una actitud hacia los problemas sociales y económicos de tipo finalmente bastante demagógico, porque nadie debía que render cuenta. Por eso es mejor, lo digo yo que no tengo fama de ser simpatizante del peronismo, pero es mucho mejor que si pierde las elecciones, el peronismo se reorganice como partido, porque está bien que en una democracia sean los partidos políticos que representen Claro. y se presenten frente al Intereses. electorado. La iglesia es irresponsable, los norteamericanos lo llaman accountability, ¿no? O sea, Mm. rendir cuenta. Pero una fuerza que influye tanto y no debe rendir cuenta puede decir cualquier cosa. Y ese Ahora, es... es peligroso, claro, claro. Sí, sí, el panorama se vuelve muy complicado porque especialmente en el peronismo, como en cualquier otra fuerza política, pueden surgir liderazgos oportunistas que tomen a la iglesia, ¿no? Como la punta de lanza contra un gobierno más liberal, no peronista, por lo menos. Vos señalabas el tema de Macri. La impresión acá sí es que Bergoglio lo recibía mal, pero no hay todavía, bueno, no hay libros sobre el periodo de Macri, ¿no? Tendría que haber más. Pero no hay todavía, no está muy claro cuál fue el juego de Bergoglio respecto del gobierno anterior, del gobierno de Mauricio Macri. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, primero me das la oportunidad de anunciar que en agosto saldrá un libro ¡Ah, qué bueno! sobre los 10 años de relación de Bergoglio con Argentina y por lo tanto hay una larga parte del libro, saldrá por la editorial Planeta, Bien. El Papa en casa será su título, así que sí, lo he investigado mucho. El juego de la iglesia con respecto a Macri fue sutil, pero tremendo. Y repito, más allá de lo que uno piensa sobre Macri, yo la verdad que no soy un político argentino, tampoco me intereso demasiado de la política día tras día en la Argentina, así que no lo tomen así quien me escuche. Pero la iglesia fue árbitro y jugador. ¿Qué quiere decir que fue Ah, árbitro y jugador? Fue árbitro
porque, bueno, la actuación de la Iglesia con respecto al gobierno de Macri fue la de siempre que yo comentaba antes. O sea, por arriba de las instituciones republicanas hay la nación católica. Entonces yo Ah, te delimito la cancha de juego, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Para que tengan una idea, hay momentos realmente bastante fuertes, ¿no? Yo pienso en las ministras, en la ministra, no sé, Stanley o en la gobernadora Vidal, que vuelven de una reunión con el Papa en Roma y después van a Mar del Plata, donde hay la reunión anual, ¿no? Organizada por la Pastoral Social, y son retadas y atacadas directamente por los obispos porque amenazan con recortar el gasto social por el tipo de políticas sociales conducidas por el gobierno. O sea, realmente, pero la iglesia principalmente es árbitro. ¿Qué quiere decir? Que a partir del primer día, y esto es importante, yo creo, lo que estoy diciendo, la iglesia y muchas veces el Papa mismo le transmiten a Macri el mensaje que tiene que dialogar. Ahora, la palabra dialogar, el verbo dialogar parece lo más inocente del mundo, ¿no? ¿Por qué no dialogar? Pero dialogar es una cosa. Si el diálogo se vuelve obligatorio, bueno, se vacía el sentido de una victoria electoral. Si yo gano las elecciones con un programa que además es de cambio, que prometo reformas estructurales y va en contra de aquello que gobernaba antes y tengo un mandato democrático, bueno, no se me puede decir desde el primer día que yo tengo que pactar con aquellos que acabo de derrotar. Será el electorado que me juzgue, ¿no? En cambio, el rol de árbitro de la iglesia, aparentemente tan pacífico, era como decir, bueno, ganaste las elecciones, pero no cambie el lugar de los muebles, que todos mm, nos mantengamos dentro del cauce de la nación católica. Y era muy difícil reformar la educación, reformar las jubilaciones, el mercado del trabajo, pactando, dialogando con aquellos que acababan de ser derrotados. De manera que el árbitro quería ponerle la camisa de fuerza a aquellos que habían ganado las elecciones. Pero el árbitro al mismo tiempo era jugador, o sea, mm, inclinaba la cancha para que un claro, equipo ganara. ¿Y en qué sentido? Bueno, hay elementos gráficos. Si uno va a ver todos los 7 de agosto, San Cayetano, de los años de Macri en la Argentina, bueno, del santuario salen las marchas de todos los movimientos populares con los carteles con la imagen del Papa Francisco que marchan a la Plaza de Mayo para atacar al gobierno. O sea, los sectores llamados populares, que sean cartoneros, que sean picoteros, que sean movimientos populares, los mismos movimientos populares que fueron invitados muchas veces en el Vaticano, que tienen como referente a Grabois, también marchaban al lado de la iglesia. Y los curas villeros, como el nuevo arzobispo, estaban a su lado. O ah, sea, en la villa hay altares a Eva Perón, se canta la marcha peronista, la identificación con el peronismo sigue siendo lo más normal del mundo. Hay libros publicados al respecto, ¿no? Todos los curas villeros tienen la imagen de Perón al lado de la Virgen de Luján en todas sus oficinas, como si fuera la cosa más normal del mundo. Un poco como los cubanos tenían la imagen de Fidel Castro al lado de la Virgen del Cobre. O sea, es una forma. Por lo tanto, la iglesia por un lado quería diálogo, pero por el otro lado le daba legitimidad a la oposición más radical para que pusiera el gobierno de Macri con las espaldas al muro. claro, lo que, Y de hecho no hubo reformas estructurales. La única que intentaron fue la de las jubilaciones y todos recordarán la guerra civil que hubo en la Plaza de Congreso. O sea, claro, una minoría que ataca el gobierno porque no lo claro, acepta. y vos decís, en ese momento la idea era, digamos, activar la protesta social. En este momento, donde están, objetivamente están peor que con Macri, digamos, hay más pobreza, ¿no? Uno puede suponer que las villas también lo sufren. Los números indican que estamos peor. Fíjate que la iglesia contiene.
ya no tal cual, activa, ¿no? Porque yo tal ya ni cual. me acuerdo que el 7 de agosto y San Cayetano y demás. Ahora, volviendo a Jorge García Cuerva, que va a ser nuestro próximo arzobispo, ahí hay quienes dicen, algunos analistas de fuste de la Argentina dicen, bueno, está bien, es tan extremo García Cuerva, se le nota tanto su peronismo, no lo disimula, sino que al contrario lo explicita hasta gráficamente con los dedos en B y demás, que le falta esa sutileza que Bergoglio siempre ha tenido. ¿Qué quiere decir eso? Bergoglio está más grande, ha perdido reflejos, el papado se está despidiendo, no tenía otro mejor, yo creo que sí, que tenía otros mejores. ¿Qué pasó acá? ¿Cómo lo ves a esto? A ver, esos son buenos análisis y por supuesto son todas hipótesis que podemos hacer sobre el futuro, ¿no? Eh, no, es cierto que la primera impresión es que es mucho menos sutil de Bergoglio. O sea, Bergoglio también cuando era joven y tuvo responsabilidades y se sabe que tenía relaciones muy estrechas con el mundo peronista, siempre se cuidó mucho. Por temperamento y por experiencia, Bergoglio siempre fue un hombre de darle un golpe, ¿no? No sé cómo se dirá en castellano, en italiano se dice dar un colpo al cerchio y uno a la botte, o sea, Ah, equilibrar todo el claro. tiempo, poner los pies en todos los zapatos o caminar sobre los huevos. O sea, Bergoglio es un maestro en ese sentido, muy atento. No vamos a encontrar, aparte algunas, no vamos a encontrar un Bergoglio que termina una homilía citándolo a Perón. Es algo Claro. tan grotesco que a uno le llama la atención. Pero de manera que es cierto, la pregunta que se hacen los analistas sobre qué va a hacer el nuevo arzobispo es una buena pregunta. Yo simplemente digo, primero, no nos olvidemos que Bergoglio le tomó examen. O sea que no solo lo conoce bien, sino que lo recibió durante un mes en Santa Marta, practicaron todo el tiempo, hablaron mucho, o sea, Bergoglio le tomó examen y sin duda parte del examen era darse cuenta si, además de ser un coherente representante de la tradición nacional popular y nacional católica de la Iglesia Argentina, si es un hombre de gobierno. Y habrá llegado a la conclusión que sí. Y por lo tanto le habrá reconocido la capacidad de adaptarse al rol. Porque finalmente las personas cambian y saben Claro. adaptarse. Y los sacerdotes y los religiosos más que todos saben adaptarse a las circunstancias. La pregunta es más bien otra, yo creo. O sea, ¿cuándo ya no estará más Bergoglio en la Santa Sede protegiéndolo? ¿Cuándo veremos qué pasará en la Iglesia Universal? La Iglesia Universal está en una situación realmente muy fragmentada, muy polarizada. Y nadie sabe a ciencia cierta qué va a pasar cuando salga Bergoglio. No sé si a Bergoglio le saldrá en la Iglesia Universal lo mismo que le está saliendo en la Iglesia Argentina, o sea, de garantizarse la prosecución de su idea de iglesia. Repito, es un conflicto permanente dentro de la Iglesia Universal. Entonces, ¿cuándo no estará más Bergoglio en Roma? Puede ser, especialmente si la Argentina hubiese en ese momento un gobierno no nacional popular y por lo tanto la Iglesia Católica se encontraría en una situación de tener que tomar una actitud o de confrontación abierta o de pactar con un nuevo gobierno de otro tipo, y puede ser que este arzobispo se encuentre frente a una resistencia dentro del catolicismo argentino. Porque fue muy mandón, si me pasan el Ah, sí, término, claro. Bergoglio dentro de la iglesia argentina y seguro que hay sectores que están enojados, que tuvieron que tragarse un poco de todo en esos años y meditan de volver de ese modelo de iglesia tan pobrista, Claro. tan con una idea en ciertos aspectos vinculada con el pasado y que tiene poca cabida con el mundo contemporáneo. Muchos piensan así, y yo también, para decir la verdad. Laura y Sanata, bueno, te esperamos en agosto o septiembre para que presentes tu nuevo libro sobre los 10 años de relación entre el Papa y los argentinos, que es un libro que falta y no debe ser por casualidad.
Muchas gracias, Lori Sanata. Un Un gran placer, placer, Seferino, realmente, y ojalá nos veamos pronto. Gracias por darme este espacio. por favor.